Bueno, pues buenos días, casi tardes y a todas y a todos. La verdad es que después de lo que he podido asistir de la el último coloquio y después de la presentación de Raquel, no sé muy bien qué venía a clausurar y me he quedado un poco atenazado, qué compromiso, ¿no? No, gracias a todas y a todos por vuestra asistencia, a la Fundación 1 de Mayo por la organización de este cuarto Congreso de Economía, Trabajo y Sociedad, a las compañeras y compañeros que habéis participado en la moderación de las distintas actividades, Raquel en la última. Y de alguna manera, bueno, pues felicitarnos por el desempeño de este marco de debate colectivo que desgraciadamente no he podido seguir ni físicamente aquí, porque no he estado ni siquiera en Madrid, ni tampoco por la retransmisión en streaming, y que siempre tiene un puntito de riesgo, ¿no?, a intervenir al final de unas jornadas en las que pues no has podido asistir, en la que no has cogido exactamente el tono de lo que se ha dicho, porque puedes entrar incluso, lógicamente, en cierta contradicción con algunas de las cuestiones que se habrán planteado a lo largo de los días, y porque no dejas de hacer pues una intervención un tanto protocolaria que, lógicamente, ni puede ni pretende estar a la altura y a la profundidad de las reflexiones que me consta, porque eso sí me he preocupado de preguntar, que han sido del máximo interés y de la máxima, pues eso, de la máxima profundidad, como hemos podido ver, o yo he podido ver en este último cuarto de hora, ¿no? Yo quería empezar de forma breve por poner en valor precisamente estos espacios de debate y de reflexión colectiva, ¿no? Como sabéis y como sabemos todas las personas que estamos aquí, el sindicato necesariamente se desenvuelve en lo cotidiano, en los problemas, en las urgencias del día a día, en la diversidad y en la pluralidad de actuaciones que nos demanda la realidad laboral, la realidad incluso social. Y el sindicato, como cualquier gran organización, como cualquier gran colectivo, y más en estos tiempos de confusión, ¿no?, a nivel global, yo creo que corre el riesgo, el sindicato me refiero, de perder un poco la referencialidad de lo complejo que es el mundo hoy en día, y corre el riesgo de perder el pulso de los debates y de las cuestiones estratégicas sobre las que se fundamentará el mundo y la economía y, por tanto, los derechos laborales y sociales del futuro, ¿no? En los propios órganos de dirección a veces nos pasan este tipo de cosas, que haces un análisis muy de la gestión casi de semana a semana, ¿no? Y yo creo que al menos una organización que no aspira a ser corporativa ni pluricorporativa, sino que aspira a ser algo más, como es un sindicato de clase y un sindicato sociopolítico, como las comisiones obreras, necesita continuamente alimentar y necesita continuamente refrescar esa visión estratégica, esa cosmovisión de cómo evoluciona el mundo, de cómo evolucionan los límites que tiene el propio mundo. Y creo que es muy bueno que, más allá de las urgencias orgánicas, de las urgencias de los debates internos, de las urgencias incluso de los debates congresuales, que es donde hay que situar más estratégicamente el sindicato, seamos capaces de dotarnos de espacios de debate y de espacios de deliberación colectiva, ¿no? Porque deben ser muy útiles. O sea, la idea de estos espacios no es solo un ejercicio de reflexión retórica compartida y ya, sino que sean útiles para orientar las políticas sindicales. Yo creo que es importante, al menos en 3 aspectos, en algo que Fernando supongo que lo diría seguramente en el inicio de las jornadas, esto de la disputa de las ideas, esto de la disputa por los sentidos comunes de época en cada momento, esto de la disputa de los modelos sociales también desde la perspectiva intelectual que debe defender el sindicalismo de izquierdas, que debe defender el movimiento social, que debe defender la izquierda. Creo que es importante también, en tanto en cuanto la configuración de alternativas económicas y sociales es compleja, porque el mundo es complejo, y nos viene muy bien también al sindicato poder escuchar voces colaterales a lo que nosotras y nosotros somos, y precisamente porque nos viene muy bien escuchar voces colaterales, creo que estos espacios también tienen que servir para que Comisiones Obreras nunca pierda algo que es
yo diría que esencia casi también constitutiva del sindicato, ¿no? Que es la interacción con los mundos sociales, con el mundo de la cultura, con el mundo del pensamiento o con el mundo de la universidad, ¿no? Y, por tanto, este congreso, como los distintos espacios de formación sindical más sociopolítica que hacemos, como muchas de las actividades que aspiramos a que desarrolle en estos próximos 4 años la Fundación 1 de Mayo, pues se sustancian o tienen que ver un poco con esta visión, ¿no? Con esta disputa de ideas, con esta colaboración en la configuración de alternativas sociales y de alternativas económicas, y con una inserción del sindicato en el mundo de la sociedad, en la universidad, del pensamiento o de la cultura, que creo que es fundamental precisamente también para esa disputa de sentidos comunes, ¿no? En segundo lugar, yo creo que este congreso, que aborda ni más ni menos que el empleo, la desigualdad y los límites del crecimiento, ahí es nada. Estamos planteando una discusión sobre todo el modelo de sociedad. Creo que este congreso se desenvuelve o se desarrolla en un momento de máximo interés, en el que, en mi opinión, al menos confluyen dos cuestiones o dos momentos decisivos. Incluso en uno de ellos pues voy a tratar de elevar un poco la moral después de estas exposiciones que, por ser crudas, por ser tan taxativas, por poner encima de la mesa, bueno, elementos objetivos, ¿no?, que hay que evaluar a los límites del crecimiento, pues bueno, también por terminar dando alguna cierta esperanza sobre algunos cambios de paradigma que creo que hemos podido impulsar y que creo que hemos podido defender desde el sindicalismo en estos últimos tiempos. Creo que este es un momento decisivo en este terreno, y es un momento decisivo también en todo lo que tiene que ver con las transiciones. Aquí se apuntaban cosas digitales, las transiciones energético-ecológicas, que evidentemente se están viendo aceleradas o están siendo a la vez causa de efecto de los profundos cambios geopolíticos y geoestratégicos que se están abriendo en el mundo. Y creo que algunos de los datos y de las dependencias que tenemos respecto a materias primas y respecto a nuevas formas de energía tienen mucho que ver, aquí se apuntaban algunos datos, con algunas de las cosas que estamos viendo todos los días en el telediario, ¿no? Decía, por poner un cierto contrapunto, que en mi opinión estamos atravesando, apenas 10 años después de la gestión austericida de la última crisis financiera, un momento en el que debiéramos sentirnos como organización y como movimiento sindical reforzados en el siguiente sentido, ¿no? Creo que de forma, si se quiere, modesta, pero no por modesta menos importante, estamos consiguiendo que algunos de los dogmas, algunos de los elementos que eran prácticamente inatacables hace apenas algunos años, estén siendo cuestionados de una forma, yo no diría radical, pero de una forma importante, en cómo hemos sido capaces de hacer frente a una crisis económica derivada de una pandemia primero y de una situación de precios altos después, en contraste, como decía, con las políticas que se hicieron hace apenas una década, que en términos históricos no es absolutamente ningún tiempo, ¿no? Nosotros somos sindicato, somos una organización sindical, y más allá de abordar todas estas materias de amplio espectro y de amplio calado, sufrimos o actuamos fundamentalmente en lo que tiene que ver con las políticas sociolaborales y en lo que tiene que ver con las políticas socioeconómicas, ¿no? Y en tema sociolaboral, en cuestión socioeconómica, no han pasado, insisto, ni 12 años de las secuencias de crisis financieras del año 2008 y la posterior crisis inducida a partir del año 2010-2011 con el austericidio en Europa, que se concretó en nuestro país al menos en 4 o 5 elementos que configuran en mayor o en menor medida las recetas de salida ante la crisis que en España se han aplicado en todas las crisis, al menos desde las de los años 70, ¿no? Ante la última crisis se promovió un proceso de caída salarial intenso, que además afectó particularmente a los salarios más bajos, provocando un debilitamiento de la negociación colectiva. Se facilitó el acceso de las empresas al despido,
se apostaba por una fórmula de ajuste de la disminución de la actividad por la vía de la expulsión de los trabajadores y de las trabajadoras del modelo laboral, y esto de una u otra manera siempre se ha dado en las crisis españolas, también ocurrió en la reforma laboral del año 2010 y sobre todo la del año 2012. Se apostó por una mayor precarización de la contratación en nuestro país, otra de las características básicas de nuestra forma de afrontar las crisis desde los años 80, donde, como recordarán todos ustedes, todos vosotros y todas vosotras, fundamentalmente se introdujo el modelo de la contratación temporal y el recurso al despido como la fórmula ordinaria de ajuste de las empresas a los ciclos económicos, tercera característica clave, y importante pérdida de tejido productivo, que es otra de las cosas que casi siempre han pasado en la crisis en España. No voy a profundizar ahora en el porqué, pero sectores enteros, en la última crisis financiera, los vinculados a la construcción, al sector inmobiliario y todos otros, y otros cuantos, desaparecieron prácticamente en su totalidad o de una forma muy importante, de la misma manera que en otras crisis fueron partes de los sectores industriales o en casi todas, buena parte del tejido de pymes y de micropymes, producto también de la escasa dimensión de la empresa media en España, de su escaso músculo financiero y las dificultades para sortear las crisis más o menos largas que se puedan producir. Bueno, frente a este modelo, que, como digo, en general en mayor o en menor medida responde a las fórmulas ordinarias de salidas de las crisis, la crisis pandémica, que es verdad que tiene características muy propias, tiene características que tienen que ver con una parálisis de la actividad voluntariamente inducida para evitar que la pandemia, que la crisis sanitaria tuviera efectos todavía mucho más dramáticos, se afrontó desde parámetros un tanto distintos. Ya digo que seguramente no son parámetros de radicalidad económica ni de radicalidad política, ni de radicalidad sindical, pero que sí se sitúan de alguna manera como en la antítesis del viejo modelo de enfrentar la crisis en nuestro país, ¿no? El ejemplo más evidente es que hemos evitado la destrucción millonaria de puestos de trabajo a través de una intervención agresiva en el mercado laboral, a través de una socialización temporal de los costes salariales y de los costes de las cotizaciones sociales, que nos llevaron a que lo que en cualquier otra gestión de crisis hubiera producido la destrucción millonaria de puestos de trabajo, se tradujo en un sostenimiento de más de 3,5 millones de puestos de trabajo a través de los ERTEs, ¿no? Y esto, que es una práctica que en otros países de Europa tiene más recorrido, básicamente el ejemplo de Alemania, nunca se había producido en nuestro país y produjo un efecto más que interesante, y es que la retención de esos puestos de trabajo, es verdad que a costa de una enorme inversión de recursos públicos, evitó no solo su destrucción, sino que permitió una recuperación mucho más rápida de los términos de empleo, incluso previos a la anterior crisis financiera, al menos en términos de cotizantes a la Seguridad Social, ¿no? Bueno, primer ejemplo de que se podía hacer algo de manera más equilibrada, más justa, por tanto, pero además con una mayor respuesta en términos de eficacia económica. Bueno, no está mal para empezar, ¿no? Se hizo, además, es verdad que con variaciones salariales muy distintas, porque la parálisis de la actividad llevó también prácticamente a la parálisis de la negociación colectiva, pero mientras que en otros procesos de crisis, básicamente la devaluación de los salarios, como luego los datos han demostrado, se centraban en los deciles bajos de las rentas salariales, en la gestión de la crisis pandémica, fuimos capaces de negociar los incrementos de los salarios mínimos interprofesionales que se trasladaron de 700 y pocos euros apenas en el año 2017 hasta los 14.000 euros anuales, los 1.000 euros anuales que hoy en día figura el salario mínimo interprofesional, y que ha permitido un cierto corrimiento al alza de los salarios de esos deciles más bajos, y que, oh sorpresa, en lugar de suponer una retracción en las contrataciones cuando se recuperó la actividad, han supuesto
no solo el mantenimiento de la misma, sino la creación de empleo en términos netos, porque al final introducir esos salarios mínimos interprofesionales ha permitido una mayor activación del consumo y de la demanda interna en momentos muy complicados que creo que en términos globales, insisto, no ha conllevado una destrucción de empleo, sino todo lo contrario. Bueno, segundo mantra que se cae. Desde que impulsamos la reforma laboral pactada, la gran característica negativa de nuestro modelo laboral, que era la utilización recurrente de la temporalidad, está disminuyendo de una forma importante. Hemos sido un país que ha tenido tasas de temporalidad entre el 27 y el 32%, que la reducía en las crisis económicas por el motivo de que eran expulsados los trabajadores y las trabajadoras del mercado laboral. En nuestro país ocurría esa aparente paradoja, que se mejoraba la productividad en las crisis porque se destruían un montón de puestos de trabajo y había una mejora perversa de la productividad, ¿no? Bueno, pues en ese modelo tan perverso, impulsado políticamente, insisto, desde los años 80, hemos hecho una reforma que ha permitido un salto adelante en la generación de empleo canalizado a través de contratación estable. Contratos indefinidos que el tiempo todavía nos tendrá que dar la pista de hasta qué punto mejoran de verdad esas pautas de temporalidad y despido por una pauta de mayor utilización de la contratación estable, de mayor duración, de mayor estabilidad en el empleo. Pero de momento, el porcentaje de contratación indefinida en cada uno de los meses desde que salió adelante la reforma laboral ha multiplicado por 5 las tasas de contratación indefinida que teníamos hasta ese momento. Y esto está haciendo que hayamos pasado de ser el país con mayor temporalidad de Europa a que paulatinamente nos empezamos a situar en la media, ¿no? Y esto en contra de otro mantra que se nos había inculcado, y es que con un exceso de rigidez en la entrada al mercado laboral mediante contratos estables, las empresas iban a optar por no contratar, vuelve a romperse porque, insisto, el porcentaje de contratación y de cotizantes a la Seguridad Social es en este momento, y ha sido en estos últimos meses, el mayor en términos históricos de la economía española. Bueno, tercer mantra que cae en muy poquito tiempo, ¿no? Y además de todo esto, se ha hecho con un cierto reequilibrio de la negociación colectiva, insisto, lo de cierto reequilibrio, a través de medidas en las que ahora no me voy a extender, fundamentalmente la recuperación de la ultraactividad indefinida del convenio colectivo. Y este no es un tema menor en un momento como este. No tener que negociar bajo el riesgo de la pérdida de vigencia del convenio colectivo no es un tema menor, por mucho que todavía no estemos siendo capaces de contrarrestar la subida de la inflación con las subidas salariales, pero en todo caso no es un tema menor, así como el fin de la prevalencia aplicativa de los convenios de empresa, ¿no? Si añadimos a todo esto que a través de la canalización de los fondos de recuperación europeos, en teoría estamos en mejor disposición que otras veces de facilitar las transiciones pendientes y la mejora del tejido productivo español, en lugar de estar lamentándonos una vez más por la destrucción masiva de sectores o de empresas, pues creo que podemos decir, sin ninguna alaraca, sin ninguna autosatisfacción, que se ha hecho una gestión de la crisis económica después de marzo del año 2020 diametralmente distinta a otras, con un nivel de coincidencia entre las cosas que se han hecho y las propuestas sindicales históricas bastante importantes, porque muchas de estas propuestas no nacen antes de ayer. Las hizo Comisiones Obreras en el año 2009. Me acuerdo yo debatirlas en este propio Consejo Confederal, ¿no? En esta misma sala, en el Consejo Confederal, y no se nos hizo apenas ningún caso, pero hemos conseguido un nivel de influencia importante en las políticas socioeconómicas realizadas y sociolaborales que no solo han dado mejores resultados en términos de justicia, sino en términos de eficacia económica, ¿no? Bueno, algo es algo en esto de ir ocupando centralidades. Algo es algo en esto de ir ocupando disputa por los sentidos comunes de época, ¿no? No será tan fácil que si alguna vez, y lo habrá antes o después, esperemos que sea más después que antes, hay un cambio de ciclo político en España, se vuelva a incidir en las viejas y gastadas políticas de devaluación salarial interna, de precarización del empleo, de facilitación del despido. No será tan fácil, ¿no? Algo creo que hemos avanzado en ese terreno.
¿Supone esto un cambio de paradigma económico, de profundidad, de estabilidad, de carga ideológica, una especie de nueva edad de oro, una especie de socialdemocracia para el siglo XXI? Pues en mi opinión sería, por nuestra parte, una ingenuidad enorme pensar que esto es así. Evidentemente estamos mejor situados en ese terreno, pero evidentemente no supone que hayamos ganado tierra o que hayamos conquistado definitivamente tierra. Creo que es importante lo que se ha hecho, pero hay mucha disputa que hacer. La prueba de que esto no es así precisamente la tenemos en la reacción que se está produciendo, sobre todo en la política. Yo creo que en el pensamiento económico y en el pensamiento socioeconómico, el momento de crisis existencial que vive el neoliberalismo a mí me parece más que evidente, y creo que además esa crisis se pretende ocultar en la fanfarria, en el ruido mediático, en el ruido político, me cabe poca duda, pero vivimos en medio del ruido, vivimos en medio de la fanfarria y vivimos en medio de un intento de recomponer la figura por parte de las élites económicas para volver a soslayar estas victorias parciales que creo que hemos conseguido a través, digamos, de dos versiones de recomposición de esas posiciones de dominación de las élites, ¿no? Una es la versión clásica, la versión liberal, la versión neoliberal, el intento de introducir en las sociedades la trampa antiimpuestos, lo ineficaz de lo público, el deterioro de los servicios públicos. Estamos ahora mismo situados en un laboratorio en ese terreno. Madrid es un laboratorio en ese terreno que pretende incidir en sociedades desiguales, fragmentadas, dualizadas, en sociedades segmentadas y en sociedades guetizadas. Este es un esquema perfectamente funcional a la forma de pensar, no sé lo que habrá dicho César Rendueles, pero si ha hablado de meritocracia, seguro que alguna cosa de este tipo ha dicho, ¿no? Todo este perfil de políticas públicas destinadas a que lo público, el espacio de lo colectivo, de lo cooperativo, cada vez tenga peores calidades, cada vez tenga peor calidad, cada vez tenga peor perspectiva de dar una atención suficiente a las mayorías sociales, de manera que en el mejor de los casos se acabe construyendo solo como políticas asistenciales cercanas a la beneficencia, de manera que lo que llaman las clases medias se configuren en torno a una segregación del que viene por detrás y a una guetización de los servicios públicos, sean sanitarios, sean educativos, sean de pensiones o sean de protección a las personas. Y abrir además un nicho de negocio precisamente a las partes menos dinámicas del capitalismo español, a las partes más extractivas, a las partes más parasitarias, a las partes de alguna manera más retardatarias del capitalismo español, que es tanto como decir las partes más retardatarias del entramado socioeconómico y sociopolítico que ha gobernado o ha tratado de gobernar España prácticamente a lo largo de toda su historia, ¿no? Y esta versión neoliberal hoy en día se ve complementada por la versión reaccionaria que directamente va más allá de esa versión neoliberal para situar que los niveles de incertidumbre, de precariedad vital, de falta de certeza en el futuro que viven las mayorías sociales no se canalicen hacia el reforzar lo cooperativo, reforzar lo común, reforzar esos espacios de democracia social, sino a la política de señalamiento. La cuestión es ofertar falsos enclaves seguros, enclaves reaccionarios, enclaves opresores, enclaves atrasistas, para situar el problema en la persona migrante, en la mujer empoderada, en el trabajador pobre, porque hay auténtica aporafobia en la extrema derecha de este país, en el machismo, en el racismo, etcétera, etcétera. Es decir, lejos de haber ganado la batalla con esta gestión distinta de la crisis, que no es patrimonio de España, que es también una nueva centralidad en Europa, está habiendo una reacción evidente y que podemos comprobar incluso en qué términos se plantea enfrentarnos a la crisis de precios que estamos atravesando. Otra vez estamos un poco en la de siempre. Tenemos una situación de incremento de costes muy importante en materias primas, de costes energéticos, de costes alimentarios, que se han trasladado, que han
que se han cronificado a prácticamente todos los productos y de bienes y servicios. El otro día leía el dato de la inflación, no la general, que está en el 6,8, la inflación subyacente, que está en el 6,3, pero ojo, más del 60% de los productos de bienes y servicios que se miden en la inflación están arrojando crecimientos interanuales de más del 6%. Es decir, se ha trasladado todo el incremento de costes a precios al consumo y a la vez se produce una retracción o un bloqueo en la negociación salarial para volver a situar el mismo esquema de devaluación salarial. Es decir, que los salarios paguen el pato de la crisis de precios. Ahora mismo veía una noticia que salía en un periódico digital, en concreto en El Diario, haciendo referencia a un informe del Banco de España donde dice abiertamente que los excedentes, que el beneficio empresarial en lo que llevamos de año 2022 multiplica por 7 la evolución de los salarios. La lectura es evidente. Toda la imputación de costes a precios al consumo, bloqueo de los salarios para salvaguardar los márgenes empresariales y que vuelvan a ser las mayorías sociales, la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores quienes asuman el pato de la crisis. Otra vez la opción de una salida profundamente desequilibrada a la misma, ¿no? Y por último, y para ir terminando, este creo que era uno de los elementos de interés en el momento en que hacemos estos análisis, digamos, multifacéticos, ¿no? En este tipo de jornadas, en este cuarto Congreso Economía, Trabajo y Sociedad. Por último, estamos también en un punto de máximo interés porque vivimos pues eso, un momento transicional de enorme complejidad. Y aquí casi no me atrevo a decir mucho después de lo que he podido oír, ¿no? Pero un momento transicional en el que yo quería apuntar apenas un par de cosas. Primero, que en mi opinión el conflicto, la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, siendo todo lo condenable que se quiera hacer, faltaría más, es una expresión de las profundas mutaciones geopolíticas y geoestratégicas que se están dando en el mundo a poco que uno escarbe qué es lo que hay detrás de la recomposición de pugnas entre el este, Rusia, pero sobre todo China y el foco económico que supone China, y la defensa de su posición hegemónica en el mundo por parte de Estados Unidos, donde nuestro país, donde nuestro espacio común, que es la Unión Europea, en este momento está en una situación de enorme debilidad política, en mi opinión, y por decirlo en términos gráficos, un poco a verlas venir, en un momento verdaderamente delicado para nosotras y para nosotros, ¿no? Y este conflicto lo que está haciendo es acelerar algunas de las transiciones y algunos de los déficits y algunos de los límites que ya percibíamos o que ya se analizaba que teníamos desde hace mucho tiempo y que las últimas secuencias de crisis no han hecho más que poner encima de la mesa. Aquí algunas cosas se apuntaban, ¿no? Entre el año 2020 y el año 2022, que estamos terminando, no ya nosotros y nosotras, que se supone que estamos medianamente informados de estas cosas, que hacemos jornadas como estas, que traemos a gente a que nos cuente con la profundidad que aquí se ha contado algunas de estas cosas. El común de los ciudadanos y las ciudadanas se ha dado cuenta que tenemos serios problemas de suministros básicos, por ejemplo en la pandemia, con el acceso a mascarillas, hidrogeles, a suministros básicos de nuestra economía. Nos hemos dado cuenta que tenemos un nivel de dependencia energética que conviene, que nos lleva a acelerar una transición en la autonomía de producir energía que a la vez nos va a enfrentar, como aquí se comentaba, a nuevos límites, porque en efecto, bueno, no voy a añadir nada a lo que se ha dicho, porque esto nos mete, seguramente es un debate del máximo interés, ¿no? Pero nos mete en otras limitaciones serias a la hora de poder gobernar en los parámetros actuales la transición energética y la transición ecológica. Y nos hemos dado cuenta que los cortes o las saturaciones o los cuellos de botella en las cadenas de suministro que se produjeron al final de la crisis pandémica por la reactivación de la economía en el mundo han llevado también a serios problemas en la industria de los microchips y tantos otras, con lo cual Occidente y Europa
en muy poquito tiempo, creo que hemos asumido a nivel más popular de lo que a veces pensamos las limitaciones que tenía el viejo modelo de globalización. Y estamos atravesando con toda seguridad un proceso de desglobalización, yo no sé en qué intensidad, yo no sé en qué medida, que empieza a arrojar efectos políticos o que empieza a tener consecuencias políticas, como por ejemplo representó un reaccionario como Trump en Estados Unidos, pero que ese proceso de desglobalización, si se da y si da en cierta intensidad, va a tener consecuencias de todo tipo. Desde posibles consecuencias bélicas hasta posibles consecuencias en términos de que pasará bastante tiempo en que volvamos a recuperar niveles de precios planos, porque un proceso de desglobalización va a tener efectos en una cierta cronificación, no de los índices de precios que hemos tenido este último año, pero sí de precios más altos de los que veníamos teniendo en los últimos tiempos. Abrirá oportunidades quizás también de reindustrialización de algunas partes de nuestros territorios. Seguramente algunas de las decisiones estratégicas de inversión que se están dando en España sobre los nuevos modelos de movilidad, los modelos de automóvil y modelos de movilidad, que como aquí se ha dicho, claro, son dos cosas que suenan parecido, pero que no es lo mismo. Pero evidentemente se están tomando decisiones de inversiones industriales que quizás hace unos años hubieran sido impensables, porque el polo de atracción del sudeste asiático, otras economías entonces emergentes, hubieran hecho inviable estas inversiones en nuestros territorios. En definitiva, que es a donde quiero ir, que se está abriendo en este terreno de la desglobalización un proceso de enormes incertidumbres que va a conllevar movimientos sísmicos, seguramente en términos económicos, pero también sociales y también políticos, y a los que conviene tener un ojito echado, porque creo que la capacidad de analizar esto es, en fin, es difícil analizar estas realidades tan complejas, ¿no? Bueno, en definitiva, que creo que son dos elementos de muchísima trascendencia de análisis, todo lo que tiene que ver con el momento transicional que vivimos y todo lo que tiene que ver con la disputa de modelos sociales, de reconstrucción o no de un contrato social para el siglo XXI o la deriva definitiva a sociedades crecientemente despiadadas, donde yo sigo pensando que el sindicalismo de clase, que el sindicalismo sigue siendo un factor determinante o debe ser un factor determinante o puede ser un factor determinante, porque combinamos dos elementos que a mí me parecen claves, ¿no? Que son la capacidad de seguir generando derechos y norma colectiva desde un punto de vista cooperativo y la capacidad de hacerlo además desde el empoderamiento de las personas, no desde una visión estrictamente clientelar de una organización que genera derechos para ofertárselo a su gente como quien oferta un bien o un servicio, sino a través del empoderamiento, que aquí también lo decía la persona que estaba moderando el anterior coloquio, es determinante, ¿no? La organización, la vertebración de la sociedad para hacer frente a retos terriblemente complejos y donde si no hay espacios de discusión intelectual combinados con espacios de vertebración efectiva de las personas, de vertebración efectiva de la sociedad, creo que el riesgo al corporativismo, al neonacionalismo, a la disputa del todos contra todos, a la ley de la selva, es evidente que aparece como la gran amenaza de supervivencia de las sociedades como la europea o como la española. Ahí tenemos un papel que desarrollar, en lo cotidiano por un lado y en espacios de reflexión colectiva como es este por otro lado. Nada más y muchas gracias.